Ya tenemos ganadora del Benidorm Fest 2023 que representará a España en Eurovisión. ¿Podrá esta canción superar el listón tan alto que ha dejado Chanel? Ya lo sabes, si te gustan estas reacciones, suscríbete al canal, regálame un like para seguir de cerca el Festival de Eurovisión. Bueno. ¡Oh! Empieza fuerte la cosa. Empieza fuerte porque tiene como una influencia muy bonita, una influencia arabesca muy bonita con esos tonos menores, ¿no? Una laringe muy ágil para cantar y apuesta firme por una buena voz. Si bien se nota una fuerte personalidad sobre el escenario, es muy potente a nivel vocal. Tengamos en cuenta, chicos, que está cantando en riguroso directo. Maravilla total. Seguimos. Muy español, las palmas están allí. Me recuerda a la fusión que ha hecho del flamenco Rosalía, ¿no? Me trae esa influencia y lo veo muy inteligente. Lo veo muy inteligente que lo hayan sacado así. Ahí ven a mi niño mío. Ahí ven a mi niño mío. Durma mi vida. Pasan muchas cosas. Tiene tantas influencias, o sea, del flamenco por la forma de cantar y los tonos, ¿no?, que tiene la melodía, pero también tiene mucha influencia pop actual. Por ejemplo, de Rosalía tiene cierta influencia, por ejemplo, de Beyoncé en los coros, unas armonías muy propias de Beyoncé, es muy actual, no es este flamenco puro, no. Le han dado un plus actual necesario para la música, digamos, que se maneja hoy en día. Me parece una apuesta brutal. Que le den lugar a España, que le den lugar a algo español, como de repente puede llegar a ser esto, con cierta fusión de lo actual, ¿no? Mi pecho de abrigo, abriguito pa' tu pena. Vale, se maneja muchísimo en su voz de pecho, tiene una tesitura alta, utiliza también lo que es la voz de cabeza pura. Es cierto que ese pasaje entre la voz de pecho y la voz de cabeza necesita como un poquito más de trabajo para homogeneizarlo un poquito más, ¿no? En realidad es que es así, la voz de cabeza es un poquito más débil que la voz de pecho, que es mucho más vasta. Pero una de las cosas que siento que tiene a nivel visual, se come el escenario, se come la cámara con los ojos, canta con muchísima pasión, no se guarda nada sobre el escenario y eso es un número redondo, ¿eh? Se dan cuenta, ¿no? Está siempre como en un forte, está cantando enérgicamente. ¿Qué es lo que tiene de bueno? A nivel corporal, no podemos hablar que esté haciendo una coreografía de baile fuerte, se sitúa en la voz. Si uno ejecuta un baile muy fuerte, la voz generalmente pierde calidad. ¿Por qué? Porque es una cuestión aeróbica, ¿no? Es una cuestión de que tú para cantar necesitas control, necesitas el aire, mucho más en cosas muy difíciles de cantar, como hablando de flamenco, ¿no? Tiene muchísimos melismas, tiene muchísimos juegos de voz, tiene tonalidades muy difíciles, tiene belting, tiene de todo, tiene voz de cabeza, lo tiene todo. Por lo tanto, han decidido apostar por una coreografía mucho más suave y relajada y darle todo el protagonismo a la parte vocal. Vale, aquí la voz está en la quinta octava, 2/5 que empieza. Sí noto, por ejemplo, que cuando pasa a estas tonalidades, por aquí, por ejemplo, aquí que estamos en un re sostenido, en la quinta octava, ella lo que hace es cerrar la boca para cantar. Es decir, mientras que está de pecho la vas a ver que canta con una apertura bien completa de la boca, pero cuando va hacia estas notas, esa boca se empieza a cerrar y se escucha el sonido como
un pelín más nasal, es decir, la colocación cambia por completo y se sitúa más aquí, se sitúa más en la nariz, ¿no? Y tú la noche te vea, y tú la noche te vea, y tú la noche te vea. Estamos en forte total, es decir, tiene, a pesar de que prácticamente no se mueve, es muy poco a nivel corporal lo que la vamos a ver hacer, es muy potente. Es una persona que se para arriba del escenario, no hace falta que se mueva por la potencia que tiene de imagen y la pasión que tiene a la hora de cantar, ¿no? Toda la noche menos una. Ay, ven a mí, niño mío. ¿Ves? Ay, niño mío. Ese tipo de armonías son muy actuales. Es como un flamenco más actual, ¿no? Es mucho más moderno, ¿no? Pero fijaros los movimientos que tienen los brazos, la mirada que tiene, la pose que tiene. Es muy potente, muy potente. Chiquito de mis amores, que la noche me ilumina tus ojos. Es la verdad que bastante ágil, tiene una laringe bastante ágil, siempre va al forte. Digamos que tiene un estribillo que todo el mundo lo puede corear, que todo el mundo lo puede cantar. Un estribillo que es con mucha intención, muy fuerte y muy determinante, ¿no? Lagrimitas del Nilo, no temblará. Mi niño, cuando me muera. Es mucho más vasta la musculatura que interviene en la voz de pecho, por lo tanto se escucha completamente diferente, es mucho más débil, más sutil la musculatura, mucho más fina la musculatura que se utiliza para la voz de cabeza y el sonido de la voz también es más débil, ¿no? Que me entierren en la luna. Se escucha como más dentro, como si fuera más interna la voz. Y tú la noche te vea, y tú la noche te vea, y tú la noche te vea. Con toda la potencia, un buen belting. ¿Se dan cuenta, no? La apertura de la boca es completa, está cantando completamente fuera, proyectando esa voz. Mi niño, cuando me muera, que me entierren en la luna, y tú la noche te vea. Otra de las cosas tan buenas que tiene es que está cantando en vivo, chicos, y el nivel de afinación es prácticamente exacto, ¿eh? Tiene mucha capacidad esta chica. Toda la noche menos La forma de proyectar hacia el paladar, ¿no? Es como que buscara espacios dentro de la boca para amplificar aún más ese sonido. Lagrimitas del Nilo, no temblará. ¡Ay, madre del amor hermoso! ¡Ay, qué final! Esto es un señor belting. Tengo los pelos de escarpia. Un señor belting en un do 5. Madre mía, volvemos a ver ese final. ¡Ay, que me encanta! Tito, por favor. ¡Qué maravilla de boca tiene esta chica! A ver. Plantada ahí. Maravilla, plantada allí en un buen belting con torso anclado, con toda la proyección de la voz fuera, es una auténtica maravilla y termina en un flip. ¡Ah!
Lo termina así. Esto es un pequeño flip que hace al final. A ver, la apuesta me gusta mucho. No sé cómo quedaremos, pero desde luego me ha gustado mucho la canción ganadora. Yo creo que realmente Blanca Paloma merece esta victoria en Benidorm Fest 2023 para representar a España en Eurovisión, así que desde este canal le deseamos lo mejor y ya lo saben, chicos, suscribiros al canal porque vamos a seguir de cerca todo el desarrollo de las actuaciones de Eurovisión. Les mando un besito enorme desde Barcelona y muy buen trabajo para todos. ¡Mua!